Muy buenos días, amigos de Entrevistas en TV y de este canal Su Mundo TV. Permítanos de nuevo llegarles una vez más. Comenzamos con una luctuosa y es el fallecimiento el pasado miércoles de un ciudadano ejemplar dominicano, un hombre humilde que durante muchos años fue la mano derecha, el hombre de confianza del expresidente Joaquín Balaguer. Nos referimos a Rafael Bello Andino. Rafael Bello Andino, quien fue asistente personal del doctor Balaguer durante 48 años, estuvo junto al líder reformista. E incluso Bello Andino llegó a ser presidente del PRS, el Partido Reformista Social Cristiano, y hasta hace poco fue también presidente de la Fundación Joaquín Balaguer. Esta fundación se fundó luego de la desaparición física del doctor Balaguer y operaba precisamente en la que fue la residencia del líder reformista. El señor Bello Andino fue un hombre humilde, servicial, era un hombre a quien acudían a él, le servía de manera ejemplar. Fue un hombre que nunca tuvo problemas con nadie. Nosotros particularmente lo conocimos en el Oratorio Don Bosco, en la iglesia Don Bosco, siendo jóvenes. Él tenía ya, a la hora de su fallecimiento, actualmente contaba con 89 años de edad. Y nosotros éramos miembros del Oratorio Don Bosco, siendo jóvenes los dos. Y ahí lo conocimos, era un joven ejemplar, siempre fue una persona ejemplar, una persona muy caballerosa y sobre todo, como destacamos, humilde, de mucha humildad. De manera pues que paz a los restos de Rafael Bello Andino y nos unimos al honor, al luto de sus familiares. Por otra parte, el vicealmirante retirado, Félix Alburquerque acaba de ser condenado el pasado miércoles también a una pena de 12 años de prisión que deberá cumplir en el penal de Najayo por la muerte del comunicador Miguel Tavera Duncan. Este incidente, ustedes recordarán, se produjo en horas de la medianoche en un sector de consumo de comida rápida en la capital, donde hubo una discusión entre el militar retirado y el joven comunicador. Esto degeneró en la muerte a tiros de este comunicador, de manera que el tribunal le ha dispuesto 12 años de prisión al vicealmirante retirado Félix Alburquerque. Condena esta que ha disgustado a los familiares del joven Duncan, quienes han afirmado a través de sus abogados que apelarán la sentencia. Y finalmente, el presidente Luis Abinader, quien se encontraba fuera del país durante todo el pasado fin de semana, regresó al país el pasado miércoles en la noche, luego de participar en Bruselas, Bélgica, en una reunión del CELAC, de la Unión Europea y el CELAC, que es una comunidad de naciones latinoamericanas. El presidente Abinader allí tuvo una jornada apretada, mantuvo una serie de reuniones con diversos mandatarios internacionales y ahí el presidente, como en todos los cónclaves que él ha estado asistiendo últimamente, expuso la realidad de la situación del vecino país de Haití, reclamando de nuevo la intervención de los organismos internacionales a fin de que vayan en socorro de Haití, porque esa es una situación, como lo ha planteado el presidente, que no puede llevarla el pueblo dominicano. De manera pues que
El presidente regresó el pasado miércoles en la noche y reasumió ya sus funciones. Bien, hoy tenemos como invitado a un joven empresario dominicano, un joven que se está distinguiendo en el campo de la finanza, en el campo de la economía, en diversas actividades. Él es Eric Ortiz. Nos acompaña en este día, nos satisface su presencia. Además, él es político, él es miembro de Opción Democrática, que es el partido que preside la doctora Minú Tavares Mirabal. Y en este sentido, tenemos entendido que Eric Ortiz tiene aspiraciones de llegar al Congreso Nacional a través de una curul en la Cámara de Diputados. De manera pues que en unos minutos estaremos conversando con este posible futuro miembro de las cámaras legislativas de la República Dominicana. En los últimos tiempos, en la República Dominicana se está dando el caso de que la juventud ya se está preocupando por las situaciones políticas. La juventud está buscando su posición dentro de la sociedad, dentro del campo político. Y vemos cómo cada día aparecen jóvenes interesados en incursionar en la política a través de los partidos políticos reconocidos. Este es el caso de nuestro invitado de hoy, el señor Eric Ortiz. Como decíamos, él es un miembro prominente de la Opción Democrática, que es el partido que dirige la doctora Minú Tavares Mirabal. Lo hemos invitado a él hoy en su condición de empresario, un joven empresario con varias empresas, con una bifurcación en varias actividades y también aspirante a diputado. Como decíamos, él posiblemente se lance a participar en la campaña política actual con miras a las elecciones venideras del 2024. De manera pues que damos la bienvenida a este joven empresario dominicano y político. Buenas tardes, señor Ortiz. Antes que nada, gracias por darme la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Para mí es un enorme placer y un honor, y más sabiendo su trayectoria, don Félix, desde el 1968 en periodismo, y a nuestros queridos televidentes por sintonizarnos. Así es. Pues nos satisface mucho y vemos, como decíamos, con mucha inquietud, con mucha esperanza, que jóvenes como usted estén incursionando, ya se está interesando por la actividad política y con aspiraciones de llegar por pronto al Congreso Nacional. En este sentido, quisiéramos preguntarle, ¿qué lo mueve a usted exactamente a participar en la actividad política? ¿Qué lo mueve? Mira, quiero empezar diciéndole que lamentablemente vivimos en una sociedad donde las personas de buenos valores, de buena formación, no se involucran en la política. Y en la medida que este segmento de la ciudad dominicana no participa en la política, le dejamos este espacio a personas que tienen agendas que no necesariamente sean para el bienestar colectivo. Principalmente lo que a mí más me mueve es que yo quiero seguir viviendo en mi país. Yo, como usted dijo, yo soy empresario, pero antes de yo lograr que mis empresas prosperaran, yo fracasé como 3 veces. Cuando yo empiezo, me doy cuenta de todas las cosas que nosotros nos crean en una burbuja. Todo lo que es la delincuencia en la República Dominicana y sobre todo para estos pequeños emprendedores, el no acceso al crédito en los negocios. Hay un sinnúmero de cosas. Lo difícil que fue formalizarme en su momento. Nos damos cuenta que hay una serie de situaciones que no tienen por qué ser así. ¿Por qué por Opción Democrática y por qué quiero ir al Congreso? Mira,
las personas en República Dominicana lamentablemente no son capaces de ver la presión tributaria que tiene la clase trabajadora en la República Dominicana. Y le voy a hacer un breve recuento. Si tú eres asalariado y clase media en República Dominicana, te quitan de un 15 a un 25% de impuestos sobre la renta al momento de tu recibir tu ingreso. Luego, cuando tú vas a utilizar el dinero producto de tu trabajo, te quitan todos los productos que llegan de importación. Si no son parte del Tratado de Libre Comercio, tienen un arancel de un 20%. Esto significa que si llega a Puerto Dominicano y tiene un costo de 100 pesos, te lo llevan a 120. Y al 120 es que le suben el 18%. O sea, va por 140 el producto. Entonces, solamente te transparentan el ITEVIS. Luego, tienes productos que tienen impuestos selectivos al consumo, como son la telecomunicación y los combustibles, que va de un 10% a un 60%. Y son dos artículos que la clase media no se puede quitar. Entonces, en el uso del dinero, porque no es cierto que la mayor parte del dinero que nosotros utilizamos es en frutos y vegetales, no, son productos de consumo, servicios. Te quitan de un 25 a un 30%, pero te quitaron ya un 15 a un 25 cuando tú recibiste el dinero. Entonces, tú tienes una clase social que tú le estás quitando cerca del 40% de su capacidad productiva y no le estás dando ningún servicio público de calidad. Esta clase social, cuando se enferma un familiar, tiene que ir a una clínica. No puede ir a un hospital. No puede tener a los niños en escuela pública, tienen que ponerlo en un colegio. Cuando es víctima de la delincuencia, sabe que va a un destacamento a perder tiempo. No le hacen caso. No le hacen caso. Yo incluso le digo a las personas cuando van a los destacamentos a calmarse. Porque después que tú vas en la mañana, que dura 4 horas sentado esperando, y que sale una persona con una mascotica o a tomarte una denuncia, que te dan la hoja de denuncia, tú lo que te calma, porque después de 4 horas tú no quieres volver al otro día. Ya. Entonces eso es lo que está pasando en la práctica. Entonces es muy difícil para esta clase social avanzar, porque tú no le permites que se capitalice y solo le dejas la mitad de su capacidad productiva para avanzar socialmente y cubrir sus necesidades básicas. Entonces esto es muy injusto y sobre todo si tú tomas en consideración la cantidad de exenciones fiscales que se dan en la República Dominicana. En la República Dominicana se dan alrededor de 300.000 millones de pesos en exenciones fiscales todos los años y eso se hace en el Congreso. Entonces para eso yo voy al Congreso, para que revisemos cómo nosotros le quitamos presión a la clase media y cómo mejoramos la calidad del gasto. Y esa es mi bandera. O sea, darle la oportunidad a los dominicanos de desarrollarse en su país. A propósito de ese tema, en estos días el Banco Central, desde hace ya un par de meses, ha estado desembolsando unas fuertes cantidades de dinero del encaje legal para hacerlo llegar a las empresas, sobre todo a pequeñas empresas. Usted como empresario, ¿cómo ve esta medida del Banco Central? ¿Está funcionando esto bien? Mire, esta medida, específicamente el encaje legal pasado, fue una sorpresa para la ciudad dominicana. Cuando yo me enteré, yo personalmente, yo solicité en 4 bancos antes de que lo desembolsaran. Adivine en cuál banco yo conseguí. Ninguno. Se habían acabado los cuartos ya. En un día, o sea, lo tenían reservado para un segmento de la población dominicana que no son las personas normales, común y corriente. No es cierto que eso se dio para la MIPYME, para la pequeña y mediana empresa, no. Aquí lo que se hizo fue que eso se dieron a las grandes empresas y ya lo que hicieron fue agarrar esa deuda y saldar deuda que tenían más cara. Pero adivinen lo peor del caso. Como se dio a un segmento reducido de la población, se convirtió en dólares más rápido. O sea, lo convirtieron a dólares más rápido que si se hubiera repartido en una base más amplia. Y esto genera presión en la moneda de nosotros. Por eso hemos visto que el dólar ha pasado en aproximadamente 3 semanas del 55 al 56.25. Y adivine quiénes están pagando la consecuencia de eso. Todos nosotros. Entonces mire cómo se benefició un grupito y entre todos
estamos pagando la consecuencia de esa acción. Esa ejecución no se hizo en beneficio de todos los dominicanos. O sea que la pequeña y mediana empresa, como era el propósito básico de esa medida del Banco Central, no recibieron estos grandes beneficios. No recibieron y están pagando el costo de eso. O sea, no participaron del pastel, pero ahora les va a tocar recoger la fiesta que se dieron. Porque lo estamos viendo en el tema de la divisa, lo cual encarece todos los productos. Cuando el dólar sube, todo sube en República Dominicana, pues somos un país importador. Otro problema que quiero tratar desde el Congreso es el tema del anticipo. Mire, usted tiene un Abel Martínez que dice que le quitemos el anticipo, que hay que quitar el anticipo, lo cual es irónico porque él tuvo su partido duró 20 años en el gobierno, controlando todos los estamentos del Estado y no lo hicieron. Entonces tenemos ahora un PRM, un director de la DGI que dice que no es posible. Yo le voy a hacer una pequeña acotación sobre ese tema. ¿Usted sabía que las MIPYMES representan menos del 20% de la recaudación del anticipo? La micro, pequeña y mediana empresa representan menos del 20% de lo que se recauda por concepto de anticipo. Y representan más de 650,000 empleos en la República Dominicana. Este segmento es bien vulnerable, primero porque no tienen acceso al crédito como lo tienen las grandes empresas. Y sobre todo, como lo vimos ahora con el tema del encaje legal. También es el segmento de la población que enamora para que las más pequeñas pasen al sector formal. Entonces, el anticipo, cuando una empresa tiene problemas de liquidez, termina siendo el Estado Dominicano quien termina de asesinar a esa empresa. Y eso es contraproducente para el mismo Estado Dominicano y su capacidad de recaudación de largo plazo. Entonces, cuando tú tienes que este segmento es menos del 20% de ese impuesto y representa más de 650,000 empleos, a ese segmento tú puedes sin problema quitarle el anticipo y buscarle la vuelta con la emisión de un producto a través del Estado Dominicano. Y de esa forma dejas de incentivar a la informalidad. Y esos problemas de flujo son diferentes en la micro, pequeña y mediana empresa que en las grandes. Las grandes normalmente tienen más alternativas de financiamiento a través de suplidores, líneas de crédito internacionales, porque no es cierto que una empresa que tenga 1,000 empleados, y me voy a reservar nombres de telecomunicaciones o de venta de bebida alcohólica, no tiene acceso al crédito. No funciona así. Sin embargo, las pymes, y me incluyo, cuando vamos al banco a pedir un préstamo, tenemos que ir con un velón y un rosario y demostrarles que no necesitamos el dinero para que se lo aprueben. Tú le demuestras que no lo necesitas y ellos te lo aprueban. Entonces son realidades completamente diferentes. Entonces nosotros tenemos que cambiar las reglas de juego en la República Dominicana. Nosotros tenemos que darle una oportunidad a los jóvenes, a las MIPYMES de desarrollarse. Aquí hay demasiado monopolio, aquí hay monopolio en todo. Monopolio en los supermercados, en la bebida alcohólica, en las telecomunicaciones, en el transporte, ahora en las bancas de apuestas, en las farmacias, todo aquí hay monopolio. Y los monopolios van en contrasentido hasta de los empleados, porque entonces crean una situación de monopsonio, en este caso oligopsonio, que es cuando un grupo de empresas demandan un recurso, como en este caso la mano de obra, en grandes cantidades y en un grupo pequeño controlado, ellos pueden fijar las reglas de juego por abajo de las condiciones de mercado. Entonces, por eso nosotros también vemos como el Producto Interno Bruto sube, pero no suben los salarios. Desde hace tiempo se ha venido hablando de una amnistía fiscal por parte del gobierno. Y el pasado
miércoles, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura un proyecto de amnistía fiscal que le había sometido el Poder Ejecutivo. ¿Qué le parece a usted este proyecto? Mira, en principio, por los altos niveles de evasión que tenemos en el país, yo estoy a favor, porque es un dinero que le va a entrar a la renta que actualmente no tiene y que actualmente necesitamos. Ahora, esas medidas paulativas tenemos que dejar de estar cada 4 años en esto. No tenemos que revisar el problema de fondo, de raíz. Y la clase trabajadora, que es la que está cargada, tiene que dejar de ser la que pague las cuentas. Nosotros tenemos que bajar. Aquí los impuestos en su mayoría son regresivos. ¿Qué son regresivos? En este país, en proporción, los pobres y la clase media pagan en proporción más impuestos que los ricos. Los impuestos regresivos son estos que afectan igual a la persona de mayor ingreso y a la de menor ingreso. Pero como la de menor ingreso tiene menos ingreso, el porcentaje que tú le quitas proporcionalmente es mayor. Aquí hay que revisar el ITEVI. El ITEVI al 18% es un exceso. Eso es demasiado. Y ver si los 300.000 millones de pesos que estamos destinando todos los años en exenciones fiscales realmente hace sentido en nuestra realidad económica. Eso hay que revisarlo urgente. Y de manera accesoria, revisar la calidad del gasto. Nosotros tenemos instituciones que ya no hacen sentido con la realidad dominicana. Por ejemplo, la Liga Municipal Dominicana recibe casi 2.000 millones de pesos al año. Y su trabajo es proveer asesoría a los cabildos. Pero está recibiendo más presupuesto que el cabildo, que tiene que ejecutar las obras. O sea, eso hay que revisarlo. El presupuesto de la Lotería Nacional Dominicana. Esa institución lleva 3 escándalos de corrupción en los últimos 12 años. Lleva 3 escándalos de corrupción. Y recibe casi 300 millones de pesos al año. Entonces aquí tenemos una serie de instituciones que hay que revisar si el gasto que tienen hace sentido. O sea, si realmente el pueblo dominicano desea que sus impuestos se gasten de esa forma. Para impulsar esas medidas que usted está sugiriendo, evidentemente que usted debe estar en la Cámara de Diputados como usted aspira. Y lo primero que usted tiene que hacer es lanzarse como candidato, lanzar su candidatura a una posición legislativa, en este caso a diputado. ¿Cuándo piensa usted lanzarse a buscar esa posición? Mira, yo en el 2020 hice mi primer intento y entendí cómo funciona la política dominicana. Señores, mire, eso a mí me llamó mucho la atención. La Junta Central Electoral no es garante de que el voto popular se respete. Los candidatos están obligados a tener delegados para garantizar que el voto se cuente. Yo vuelvo ahora en el 2024 y el sábado pasado lancé mi candidatura en el Caliche, en Cristo Rey. Y con las experiencias aprendidas, yo le estuve comentando que mi candidatura, como el Partido Opción Democrática, que busca mejorar la vida de todos los dominicanos, no de un grupito, de todos los dominicanos, para que aquí los jóvenes se queden a vivir aquí. Porque la gente no se imagina lo duro de cuando se tienen que separar las familias para buscar oportunidades en el extranjero, oportunidades que le pudimos dar en su país. Y en el extranjero, donde no son bien recibidos. Es importante que lo sepan, donde no son bien recibidos. Yo estuve comentando que si mi candidatura y Opción Democrática fuera una película, se llamara Duro de Matar. Vamos por la temporada 4. Entonces yo espero que ahora en este 2024 logremos llevar al Congreso propuestas que vayan de la mano con los mejores intereses del pueblo dominicano y no de un grupito, de todos. Y sobre todo de lo que tenemos que vivir la realidad día a día. Al momento, Opción Democrática, que el partido que usted pertenece, ¿tiene algún acuerdo político con otras organizaciones? Nosotros hacemos acuerdos programáticos. Nosotros no miramos siglas, no miramos las personas. Cuando me refiero con acuerdo programático es, por ejemplo,
la persona cumple con nuestro esquema de valores. Si la respuesta es sí, entonces esa persona es hábil sin importar el partido al cual pertenezca. La persona. Y luego, si está comprometida con los mismos principios y valores. Por ejemplo, Opción Democrática tiene en su carta de principios la defensa del medio ambiente, la defensa de los derechos humanos. Entre otras cosas, nosotros no apoyamos ningún candidato que vaya en contra de eso. La no discriminación. Entonces, nosotros hacemos un mapeo de cuáles candidatos cumplen con nuestro esquema de principios. Entonces, luego vamos de manera específica, sin importar el partido, apoyando a esas personas. Porque nosotros entendemos que eso va en promoción de los mejores intereses del pueblo dominicano. Porque no es cierto que todas las personas de un partido político son buenas o malas. En todos los partidos políticos tienen personas buenas y malas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Apoyamos lo bueno. Entonces, así es como hemos hecho nuestra estrategia electoral y hemos tenido logros con un solo diputado. Con un solo diputado nosotros logramos la licencia de paternidad. Con un solo diputado nosotros logramos... José Horacio Rodríguez. Con un solo diputado nosotros logramos que se promulgara una ley en contra del matrimonio infantil. Con un solo diputado nosotros logramos que se revise el tema de Pedernales, del fideicomiso de Pedernales. Con un solo diputado estamos revisando ahora los impuestos de la clase trabajadora y el proyecto de ley que hace que los yates no paguen, por ejemplo. Que le voy a decir algo, o sea, hay que revisar bien porque, por ejemplo, pudiera ser sentido para un tema de turismo, pero ese no es el tema. Es que el turismo, algo tiene que pagar en la República Dominicana. Son los negocios más rentables de la República Dominicana. No pagan impuestos sobre la renta y ni siquiera pagan un salario mínimo digno. El salario mínimo del sector turismo es diferenciado. Entonces hay que revisar cómo la clase media y la clase trabajadora no se le sigue cargando más el dedo y compartimos más la carga. En el próximo segmento vamos a hablar de por cuál circunscripción usted va a lanzar sus aspiraciones a diputado de manera. Amigos, no olviden seguirnos en los canales 101 y 1101 HD de Claro, canal 46 de Win Telecom, canal 26 de Telecable Dominicano, en el canal 647 de Amazon Fire TV, en más de 40 sistemas de cable en la provincia del país, en el satélite Eutel para los Estados Unidos y todo el continente americano, en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página web, sumundotv.com. Bien, vamos a continuar conversando con nuestro invitado, el empresario y aspirante a diputado por el Distrito Nacional, el joven Eric Ortiz. A propósito, quisiéramos que nos hablara sobre el lanzamiento de su aspiración, de su candidatura. ¿Por cuál circunscripción se va a lanzar usted? Yo soy candidato por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. La circunscripción número 2 del Distrito Nacional es de la Kennedy para el norte, tiene Arroyo Hondo, Agustina, Cristo Rey, Los Peralejos, Puesta Hermosa, Los Ríos, toda la parte de Los Próceres, Galá. Y esa es la zona donde nosotros aspiramos, entre otras. Aspiramos a representar. Y mi principal llamado realmente es que las personas de Arroyo Hondo, del Galá, de Los Ríos, que vayan a votar. Nosotros necesitamos que la clase media, la gente de Cuesta Hermosa, vaya a votar, que asistan a las urnas, que voten por quien ellos quieran, pero que vayan y asistan a votar. Porque en la medida que la clase media no va a votar, el clientelismo termina por imponerse. Entonces, ¿por qué es el problema que estamos viviendo en la República Dominicana? Que la clase media se está mostrando apática. Entonces se impone el clientelismo y entonces eso termina
ese segmento termina siendo el que impone el futuro de la nación. Entonces tenemos que ver cómo logramos que esa clase media asista a las urnas. Y voten por quien quiera, pero que vayan. Sí. Ahí tenemos una vista sobre la proclamación de la candidatura. Vamos a ver si el señor director pues, nos lo pone en pantalla. Yo voy a abogar para que revisemos las exenciones fiscales que están en República Dominicana y crear impuestos más justos. Esto es una pequeña travesía. Acepté y se preparen los otros candidatos que a Edward Félix no le van a ganar. Ahí llegó Eric ese día a esa plaza democrática y se quedó hasta hoy, afortunadamente. Y aquí tenemos a Eric Ortiz finalmente haciendo lo que a este país le hace falta. Bien, esa era la doctora Minú Tavares Mirabal presentando la candidatura de este joven aspirante. A propósito de su aspiración y lo que usted ha estado planteando en caso de llegar a la Cámara de Diputados, ¿qué otros proyectos de importancia, o temas de importancia piensa usted llevar al Congreso? Mira, tenemos que crear un proyecto de ley que fije el tope de deuda que puede tomar cada presidente cada 4 años. Nosotros desde el 2002 estamos viendo cómo se está endeudando el país y se está dejando luego a los próximos 4 años, cada 4 años estamos hablando de reforma fiscal, reforma fiscal, reforma fiscal. Mira, yo no puedo ir al banco y tomar un préstamo a nombre de mi hija, porque mi hija tiene 2 años y 8 meses. Sin embargo, el Estado Dominicano sí puede tomar un préstamo a nombre de mi hija. Porque cuando tú tomas una deuda desde el Estado Dominicano a 40 años, eso no lo van a pagar los que tienen más de 50. Eso lo van a pagar los que tienen 5 años, 7 años, 9 años, 12 años, que no tienen voz. Entonces, es muy responsable que nosotros estemos quitándole el futuro a las personas que nosotros como sociedad estamos obligados a proteger. O sea, el segmento que nosotros tenemos que proteger, no podemos estar quitándole oportunidades. Los estados no quiebran, los países no quiebran. Le ponen más impuestos a sus ciudadanos, deterioran sus servicios básicos. Y al final, más impuestos significa menos oportunidades. Eso es lo que significa más impuestos, porque no te capitalizas. Entonces, tenemos que poner un tope. No podemos nosotros ver esta fiesta de préstamo cada 4 años en todos los gobiernos. Porque mi hija, que tiene 2 años y 8 meses, no tiene que ver con eso. Sin embargo, actualmente, cuando nace una persona en República Dominicana, tenemos que darle, aparte de su acta de nacimiento, un certificado de deuda de $4,000, porque eso es lo que cuesta nacer dominicano hoy en día. Felicidades, tú eres dominicana. Toma tu certificado de nacimiento, debe $4,000. Entonces, tenemos que ponerle un pare a eso. Entonces, tenemos que ser más conscientes de lo que estamos haciendo. Y eso también nos lleva al medio ambiente. Mi hija tiene derecho a ir a un parque, una playa limpia. Hay ríos que yo recuerdo en Ocoa que yo me metía, que ya están secos. Entonces le estamos quitando a los jóvenes. O sea, yo no pude ver los ríos que mi padre vio, ni las playas como mi padre la vio. Pero ahora mi hija no va a poder ver los ríos como yo lo vi, ni las playas como yo la vi. Entonces nosotros no tenemos el derecho para quitar eso. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestra libertad tiene un... y cuáles son las responsabilidades del Estado Dominicano. Con respecto a la delincuencia, que evidentemente día a día va creciendo en el país, por más esfuerzo que hacen las autoridades, evidentemente que lo hacen contra la delincuencia. Sin embargo, vemos en la prensa, en la televisión, cómo a diario se producen atracos, asaltos, etcétera, crímenes, etcétera. Con respecto a la delincuencia, ¿qué planes tiene usted para llegar al Congreso, en caso de llegar al Congreso? Mira, te voy a hablar desde mi experiencia. Yo he tenido que ir más de 25 veces a la Fiscalía a reportar robo. A reportar robo. Robo simple,
cualquier tipo de robo. Y la verdad es que los fiscales en los destacamentos, en las policías barriales, no le dan seguimiento al caso, no le dan curso. Es más, son los primeros que le dicen, no, eso no, y lo dejan así. Y yo con esto quiero copiar un ejemplo de un alcalde de Nueva York. Él le caía atrás a todos los delitos pequeños. Se robaban un retrovisor, un celular. Bueno, en su época no era un celular. O sea, los hurtos menores. Y él decía lo siguiente, y le funcionó muy bien. Nadie sale a las 10 de la mañana y que su primer atraco es un atraco a mano armada. Ellos empiezan con cosas pequeñas. Un robo aquí, un descuido allí, y luego van subiendo, y van subiendo, y van subiendo, hasta que llegan a robar un banco. Nosotros tenemos que mejorar la capacidad de la Fiscalía en procesar todas las cosas, pequeñas y grandes. Y romper esa cultura de que cuando nosotros vamos a poner una denuncia, estamos perdiendo el tiempo. Porque eso lo que hace es incentivar a las personas a que hagan lo mal hecho. Porque la falta de consecuencia, tú le estás dando una retroalimentación positiva. Yo salí a robar, tengo 50,000 pesos en la cuenta. Consecuencia, ninguna. O sea, le estamos reforzando de manera positiva al delincuente que siga robando. Es un estímulo. Es un estímulo, claro. Es el mensaje que estamos mandando como sociedad. El mensaje que estamos mandando como sociedad es que como no hay consecuencias, lo que ustedes hagan está bien. Y eso tenemos que erradicarlo en todos los estratos. En todos los estratos. Eso tenemos que erradicarlo en los estratos gubernamentales. Eso tenemos que erradicarlo de la delincuencia común. Y por eso también se hace muy necesario, que es una de las propuestas que lleva mi partido, un museo de la memoria. Todos los delitos que han ocurrido en la historia de los dominicanos, incluyendo los delitos que pasaron en la época de la dictadura, que pasaron que no tuvieron consecuencias. Tenemos que tener un museo que les recuerde a los dominicanos el costo y lo que nos costó nuestra libertad, lo que nos costó nuestra democracia. Entonces, porque en esas cosas pequeñas es que también la gente dice, no, es que aquí, aunque sea en 20, en 30 años, en 40 años, la justicia llega. A propósito de ese tema, ¿cómo ve usted la incursión en la política nuestra y en esta ocasión como candidato presidencial del joven Ramfis Trujillo, nieto del dictador Rafael Trujillo Molina? Bueno, mire, lo primero es que yo quiero empezar porque nos lo llamemos por su nombre. El nombre del señor es Luis Domínguez. El Trujillo no está ni en su primer apellido ni en su segundo apellido. Es Luis Rafael Domínguez. Luis Rafael Ramfis. O sea, su tercer nombre es el Ramfis. Tercer nombre. Sí. Yo me llamo Eric Manuel, a mí me dicen Eric. Nadie me dice Manuel. Ahora imagínese usted un tercer nombre. Entonces él utiliza el Ramfis porque él quiere hacer apoplejía a su abuelo. Eso lo está decidiendo él. Porque luego quiere decir también que no tiene culpa de lo del abuelo, pero lo que pasa es que él quiere utilizar al abuelo con fines políticos. Eso es una. Y el Trujillo es su tercer apellido. Yo no sabía que la gente tenía tercer apellido, porque ni su primer apellido ni su segundo apellido es Trujillo. Pero esa es otra historia. Ahora, la democracia no debe de permitir la participación de las personas que quieren acabar con la democracia. ¿Quién dijo que tú puedes, que el mismo que quiere acabar con el sistema democrático puede participar de la democracia para destruirlo? O sea, no, eso hay que revisarlo. Él no nació en República Dominicana. Y si no nació en República Dominicana, tiene que haber renunciado con 10 años de antelación para aspirar a la candidatura presidencial. A él tiene que darle vergüenza. Y la ley prohíbe aquí hablar bien de la dictadura. O sea, aquí por ley eso está prohibido. Hacer apoplejía a Trujillo. Otra cosa que quiero llamar también a colación es que Trujillo le han dado cosas que, o sea, se ha distorsionado la historia. Y te voy a hacer algunos ejemplos. Dicen que Trujillo acabó con la deuda externa. Eso es mentira. ¿Usted quiere saber lo que pasó en esa época?
nosotros teníamos una deuda externa, él era el dueño de la finca, y él buscó inversionistas locales y le dijo, esta deuda externa, cómprenla ustedes, yo le voy a pagar más de interés a ustedes y vamos a hacer la interna. O sea, si yo debo 100,000 pesos fuera y yo le digo, don Félix, cómprela usted, yo se la voy a pagar a usted. ¿Qué le dice don Félix? Oh, claro, me voy a dar unos cuartos. Y la volvió interna. Trujillo no robó más porque no había más nada en el país. Todo lo que hubo lo cogió. Ahora, en el 60, esto era un país pobre. Aquí no había nada. Aquí las riquezas se medían por cabeza de vaca. Ahora es que nosotros vemos rascacielos, hoteles, avenidas, bancos. Pero si Trujillo estuviera vivo en esta época, el Banco Popular fuera de él, la cervecería fuera de él, la Brugal fuera de él, Grupo Ramos, SN y el Bravo fueran de él y nada más hubiera uno. Eso no le puede caber duda a nadie. Mi empresa fuera de él. ¿Usted me entiende? Él cogió todo lo que tuvo valor en su momento. Y no había delincuencia, claro que no. Él era el único. Pero, ¿usted cree que Ramfi Trujillo, como usted ha señalado que tiene otro nombre, tenga esas pretensiones? Mira, el simple hecho de él utilizar las credenciales de su abuelo con fines políticos, haciendo énfasis que eso es positivo, ya es un acto de mala fe. Es una falta de respeto a las personas que tienen familiares que lo perdieron en la dictadura y todavía están esperando justicia. Él no tiene respeto por las personas que perdieron a sus familiares, que perdieron a sus padres, que perdieron a sus hijos, que perdieron a sus hermanos y todavía hoy en día no tienen, no se ha hecho justicia. Entonces, cuando él vaya a hablar a favor de su abuelo, él debe tener por lo menos respeto por lo que perdieron los familiares. Y si él no hace eso, ya para mí en lo personal, él está completamente, descalificado. Y repito, su nombre no es Ramfi, su nombre es Luis Rafael. El Ramfi se lo pega a él. Entonces, cada vez que él quiera utilizar el nombre de su abuelo, mi trabajo como dominicano es recordar quién es su abuelo. Que déjeme decirle algo. ¿Usted sabe cuál es el peor crimen del cual acusan aquí el peor crimen que puede tener un hombre y sobre todo en el poder? Pederastía. Pero Trujillo era un pederasta que le llevaba muchachitas menores de edad y las forzaba. Entonces él cuando hable de su abuelo, él tiene que recordar y decir, mi abuelo era un pederasta. Yo vengo de una familia que el abuelo mío era pederasta. Él tiene que decirlo. Porque nosotros no podemos decir, no, esto es cierto. No, vamos a hablar la historia completa. ¿Qué futuro político usted le ve a llamado Ramfi Trujillo? Yo espero que él tenga uno lejos allá en Estados Unidos y ve si nosotros podemos recuperar parte del dinero que se llevó esa familia. Eso es lo que yo deseo. Que nosotros podamos ver si recuperamos parte del dinero. Porque es otra cosa que a mí como dominicano me duele. A mí como dominicano me duele. Hay unos recursos que esa familia se llevó, que son de nosotros. Don Félix, que son suyos, míos y de quienes nos están viendo. Vamos a empezar en su carrera política por devolver lo del pueblo dominicano. Él quiere mano dura. Él quiere ley de aprobación. Vamos a empezar por devolver el dinero que se llevaron a Trujillo, que sabemos que fue mucho, porque en la historia está que se llevaron todo el Banco Central, los oros en yate. No hace falta esos chelitos. Hay tantos temas por tratar. El tiempo nos da para seguir hacia adelante. Pero esperamos que en una nueva oportunidad, en una segunda oportunidad, usted nos visite y para que sigamos tratando esos temas. De la manera pues que agradecemos que usted haya estado con nosotros en este día y esperamos verlo pronto por acá de nuevo. Don Félix, para mí ha sido un honor estar aquí con usted y sobre todo su pedigrí en el periodismo dominicano. Y gracias a los televidentes por darme esta oportunidad de exponer mis ideas. El honor ha sido nuestro contar con la presencia de un joven brillante como usted, con un futuro por delante, con muchas aspiraciones. Y nuestro deseo es que alcance la candidatura, que llegue al Congreso y que el Congreso se nutra de sus leyes que usted presente. Gracias de nuevo
y nos vemos pronto de nuevo por acá. Bien, ha sido la participación en este programa del joven Eric Ortiz, aspirante a diputado por el Distrito Nacional del Partido Opción Democrática que dirige la doctora Minú Tavares Mirabal. Gracias a él por su presencia, a ustedes gracias por su atención. Quedan todos invitados para el próximo domingo, si Dios quiere, pues estaremos de nuevo, como de costumbre, a partir de las 11 del mediodía. Será pues hasta el domingo, si el Señor lo permite.